En el tutorial de hoy presentaremos un circuito completo de compras dentro de las aplicaciones de escritorio de Distrito K. Como podemos ver en pantalla, ese circuito completo comenzaría en presupuestos pasando por pedidos, albaranes y facturas, manteniendo la trazabilidad entre documentos. Hay que destacar que no es obligatorio realizar todo el circuito, podemos empezar en el documento que queramos y realizarlo de manera independiente. Bien realizar un albarán o una factura directamente. En este tutorial veremos el circuito completo, además del resto de procesos que podemos ver en el menú de compras y que son herramientas que nos ayudarán a completar ese circuito. Comenzaremos, por lo tanto, en primer lugar, generando un presupuesto de compra. Hay que resaltar que todo lo que comentemos a continuación vinculado a los presupuestos lo podemos aplicar exactamente igual al resto de documentos de compra. En primer lugar, para crear un documento nuevo utilizaremos el icono del más, y ya el sistema por defecto nos rellenará ciertos datos, como en este caso la serie, la fecha y el almacén. Con respecto a la serie, hay que destacar que en la aplicación podemos trabajar en los documentos de compra con el número que nos da el proveedor, indicándolo de manera manual en la casilla de número, o bien utilizar una numeración interna que dependerá de la serie y que el sistema nos dará de forma automática, que es en este caso como lo tenemos configurado. Además, podemos también configurar la aplicación para trabajar con códigos de revisiones de presupuestos, en cuyo caso podremos tener la misma serie y número, pero con distinto código de revisión. Con respecto a la fecha, siempre el sistema nos va a proponer la fecha del día, pudiendo variarla escribiendo directamente la fecha o bien a través del icono del calendario. Con respecto al proveedor, podemos seleccionar uno de entre el listado de proveedores ya creado en la aplicación. Podemos además buscarlo a través de la ventana de búsqueda, ya sea por nombre, por dirección, por persona de contacto, etc. En este caso, por ejemplo, vamos a buscarlo por nombre. Ahí lo tenemos. Una vez seleccionado el proveedor, ciertos datos se cubrirán en automático utilizando la información del proveedor, como por ejemplo la forma de pago predefinida, que en este caso es pagaré a 30 y 60 días, pero podría variarla por cualquiera de las otras que estén configuradas en la aplicación, así como el régimen de IVA. También existe la posibilidad de crear desde aquí, sin salir del presupuesto, un proveedor nuevo, así como utilizar lo que se llamaría el proveedor varios, que me permite introducir los datos única y exclusivamente para este documento en cuestión, en concreto para este presupuesto. Si posteriormente quisiera convertir ese proveedor del documento en una ficha de proveedor independiente manteniendo la trazabilidad de documentos, utilizaría el convertir. En este caso vamos a utilizar el 2. Dentro de los datos de cabecera vamos a resaltar los más importantes. Podemos configurar la aplicación para que ya en función del proveedor se nos rellenen los portes que nos va a cobrar, así como definir si los vamos a tener que pagar nosotros o no. Podemos definir también una serie de descuentos en cabecera. Estos descuentos pueden ser porcentuales o por un importe fijo. Puede ser un descuento comercial o de pronto pago que se van a afectar a la totalidad del documento. Y también podríamos indicar otros gastos adicionales que se nos van a repercutir en el documento de compra que introduciríamos en ese dato, como por ejemplo gastos de la aduana. Con respecto a las líneas, podemos introducir los artículos utilizando el código interno de la aplicación, accediendo a la ventana de búsqueda, introduciendo la cantidad y el sistema con ello nos va a calcular el precio que tengamos definido para este proveedor y artículo. Además, en algunas ocasiones nos aparecerá ya cubierto, por ejemplo, el descuento. En este caso aparece cubierto porque tenemos una condición en el artículo de descuento. También podríamos buscar los artículos utilizando la referencia del proveedor, siempre y cuando la hayamos introducido en la ficha del artículo. En este caso, además, el artículo que acabo de introducir dispone de 2 unidades, que además puedo verlo en la parte superior donde aparecen los datos del stock. Puedo, por lo tanto, indicar tanto unidades sueltas como, en este caso, cajas. También podríamos introducir descuentos de forma manual. En este caso, el descuento podría ser un porcentaje o bien un importe fijo, descontar 1 céntimo sobre el precio de venta. De manera que el sistema eso lo convierte en un descuento porcentual. Eso mismo podríamos utilizar para rellenar los descuentos en cabecera. Por último, podríamos tener artículos, como la alfombrilla de ratón, que tienen características, en este caso tallas y colores, y que debemos introducirlas en el documento de compra. Por ejemplo, vamos a suponer que son 10 pequeñas y rojas y 10 verdes. Podemos también introducir en los documentos líneas que no lleven artículo, que podrían ser conceptos simplemente de texto, como algo del estilo a servir
en un plazo máximo de 5 días y por lo tanto no le metemos cantidad y precio, o podría ser también un concepto, un artículo que todavía no lo hemos comprado y por lo tanto no lo tenemos todavía creado en la aplicación, pero que sí llevaría cantidad y precio y por lo tanto se sumaría al total del documento que vemos en el pie. Este total lleva ya los impuestos incluidos. Con respecto a las líneas, podemos eliminar con el icono de la barra superior la línea sobre la que estemos posicionados, así como insertar líneas en la posición que queremos utilizando las teclas de Control e Insert, incluso variar su orden utilizando las teclas de Control y las flechas del teclado hacia arriba o hacia abajo. Podemos también tener otro tipo de opciones que podemos realizar con las líneas utilizando el botón derecho del ratón, como copiar línea, duplicar la línea o duplicar la línea al final. Una vez terminado el presupuesto, lo confirmamos y en ese momento el sistema nos dará el número interno si lo hemos configurado de esa manera y nos permitirá también emitir el documento, es decir, imprimirlo en función del formato de impresión que tengamos definido. Este formato de impresión lo podemos directamente imprimir, exportar a Word, Excel, PDF o enviarlo desde la aplicación por correo electrónico al proveedor como un fichero adjunto en PDF. Con respecto a los botones del navegador de la parte superior, ya hemos comentado que el más serviría para añadir documentos, con el menos eliminamos los documentos, con la lupa podemos buscar los documentos de distintas maneras, podemos buscarlos por serie y número, podemos buscarlos por proveedor, por cualquiera de los campos que tenemos disponibles, también por el proveedor varios, por artículo, por dirección e incluso por los datos adicionales que tengamos definidos en la aplicación. Podemos también duplicar documentos. En el caso de los presupuestos, veremos más adelante que esto nos va a resultar de gran utilidad si queremos pedir los mismos artículos a varios proveedores. Podemos adjuntar documentos externos, que en el caso de los documentos de compra es habitual querer tener aquí vinculado el documento original del proveedor, de manera que será siempre accesible desde la aplicación. Podemos también configurar las ventanas por usuario, de manera que podemos definir para cada usuario qué campos de cabecera, de líneas y de pie van a estar visibles en cada documento y adaptarlos a la forma de trabajar de cada usuario. Podemos volver a imprimir el documento y ya enviarlo al siguiente documento del circuito. Como podemos ver, podemos enviarlo a cualquiera de los documentos siguientes, pedidos, albaranes o facturas, incluso enviarlo a documentos ya existentes, con lo cual estaríamos incorporando las líneas del presupuesto a las que ya existieran en ese documento. En este caso, haremos el circuito completo y por lo tanto lo pasaremos a pedido de proveedor. Simplemente indicaríamos la fecha del pedido y le daríamos a aceptar. Seguimos estando en la ventana de presupuestos y ahora en el campo de cabecera de destino nos aparece la trazabilidad. Nos indica a qué documento se ha enviado, en este caso al pedido. Y si hacemos doble clic podemos navegar a él. La ventana de pedidos es muy similar a la de presupuestos, destacando una serie de campos adicionales. La referencia externa nos serviría para indicar aquí el pedido del proveedor en caso de que no estemos utilizando su numeración para el campo de número, como en el caso que yo tengo configurado, pudiendo introducir aquí letras y números. Tenemos también el campo de estado del pedido que se irá actualizando de forma automática a medida que recepcionemos la mercancía. Y disponemos en la cabecera de la trazabilidad, es decir, nos va a indicar el origen de dónde viene y el destino, así que pasemos al siguiente estado. Con respecto a las líneas, aparecen resaltadas en color amarillo, puesto que no hemos todavía recibido la mercancía. Hay que resaltar que solamente albaranes y facturas generan movimiento de stock. Presupuestos y pedidos no mueven nada. En este caso, además, podríamos ya utilizar el campo de fecha de entrega para introducir aquí la fecha que nos ha dado el proveedor de entrega de la mercancía. Pues supongamos que el 13 del 11. Aunque el documento proviene de un presupuesto, podríamos modificarlo, por ejemplo, añadir algún artículo adicional. Por ejemplo, un altavoz. 10. De tal manera que la fecha de entrega nos la cubre de forma automática siempre y cuando en el artículo hayamos indicado en la solapa de proveedores los días de entrega. Disponemos de una serie de informes que podemos ver desde el apartado de pedidos,
que nos van a permitir filtrar los pedidos de distintas maneras. No solo los podremos ver por fecha, pues por ejemplo, los que hemos hecho ahora en este mes, sino que podremos filtrar si están emitidos o no emitidos y si tienen artículos pendientes de servir. Además, con el botón de modificar opciones podremos filtrar más allá. Podremos indicar si queremos ver solo los que están parcialmente servidos, solo los pendientes de servir o ambos, si queremos que nos valore lo que está pendiente, así como si queremos mostrar las líneas o mostrar las características de los artículos contenidos dentro. De tal manera que podríamos mostrar los pedidos según todas esas configuraciones. Todos estos listados son siempre exportables a herramientas ofimáticas, Word, Excel, PDF o se pueden enviar directamente desde la aplicación por correo electrónico. Ese mismo tipo de filtrado que hemos visto en el informe lo podríamos utilizar a través del botón superior de filtro, donde también podríamos decirle que queremos ver un filtro en pantalla de los pedidos de este mes que tienen algo pendiente. De tal manera que al irme posicionando sobre ellos, voy viendo por detrás dicho pedido. El siguiente paso sería ya recepcionar la mercancía. Para ello lo vamos a enviar a Albarán. Tenemos una ventana intermedia en la que indicaremos qué es lo que hemos recepcionado. Puede ser que no recepcionemos una línea entera o que la recepcionemos pero solo una parte, supongamos que recibimos la mitad. Al darle a aceptar se nos va a generar el albarán y por lo tanto la entrada del stock en el almacén seleccionado, además de que nos avisa en este caso de qué artículos han visto variado su precio de compra con respecto a la última compra de este proveedor y por lo tanto si queremos variar los precios de venta manteniendo los porcentajes de beneficio intactos. Si le damos a cancelar, el precio de compra siempre se va a actualizar, pero no se actualizará el de venta. Si nos fijamos en la ventana, seguimos estando en pedidos de compra, nos aparece solo en amarillo la primera de las líneas donde nos indica que siguen estando pendientes 10 unidades. El resto están ya recepcionadas. Podemos ver además en el campo de destino el albarán al que han sido enviadas las unidades. Al navegar a ese albarán podemos ver la misma información que veíamos antes. Adicionalmente tenemos un campo que es el de facturable, que nos permite indicar si este albarán se va a facturar o no. Estaría pensado, por ejemplo, para aquellas situaciones en las que recibimos mercancía, por ejemplo, para muestras, y por lo tanto eso nunca nos lo van a facturar. Con respecto a las líneas, comentar que si sobre las líneas que he recibido del pedido modifico las cantidades, por ejemplo, sobre la línea de la alfombrilla, y le digo que en lugar de entrar 20 solo han entrado las 10 de color rojo, automáticamente este cambio se repercute en el documento origen, es decir, en el pedido. Y puedo ver cómo esa línea también queda pendiente por esas 10 unidades. Al igual que teníamos listados para los pedidos, lo tenemos también para los albaranes. Es el mismo tipo de informe, lo podemos filtrar, por ejemplo, para este mes. Y disponemos, además, de la opción de filtrar para ver qué albaranes han sido ya facturados o no facturados y además si son facturables o no. Además de las opciones que hemos visto anteriormente, que podemos filtrar por las líneas, mostrar las características, etc. El siguiente paso sería enviar este albarán a factura. Antes de hacerlo, resaltar que existe un botón de recibir de, que lo que nos permite es que generemos el albarán a mano, la cabecera, y las líneas las recibamos de documentos anteriores, como presupuestos o pedidos. De tal manera que simplemente seleccionaré el pedido o pedidos que quiero recepcionar y la mercancía y cantidades. Esto me permite hacer un albarán de varios pedidos. Para pasar este albarán a factura, utilizaríamos el botón de la derecha Pasar a factura. Le daríamos a aceptar y con eso directamente nos aparece en pantalla la factura del proveedor para imprimirla. Si miramos el campo de destino, vemos cómo nos aparece la factura ahí generada. Si hacemos doble clic, accedemos a dicha factura. A diferencia del resto de documentos, estas facturas, una vez emitidas, ya no se pueden modificar. Aquí ya no podemos hacer cambios. Eso se debe a que cada vez que generamos la factura, estamos generando también los vencimientos
en base a la forma de pago definida, en este caso 2 pagarés a 30 y 60 días desde la fecha de factura. De tal manera que si necesitamos realizar cualquier cambio en la factura, tendremos que eliminarla y el cambio realizarlo en el documento anterior, en este caso en un albarán. Vendríamos al albarán, cambiaríamos lo que hubiera que cambiar, pues imaginemos que cambiamos las alfombrillas y recibimos una verde. Lo pasamos otra vez a factura y ya tendríamos la nueva factura generada. En el caso de que hiciéramos una factura directa, en ese caso se mantendría en pantalla la factura, es decir, solo se nos elimina cuando proviene de documentos anteriores, en concreto de albaranes. También podemos acceder a informes de facturas, en este caso disponemos de más informes, no solo el que hemos visto antes, que me permite ver las que están emitidas o no emitidas y si están enlazadas o no a la contabilidad, así como las opciones anteriores de mostrar líneas, las observaciones, las características, etc. Disponemos también de un informe de IVA desglosado que me permite ver toda la información, sobre todo vinculada a lo que sería del IVA de esas facturas. Ahí lo tenemos, pudiendo ver toda la información de los proveedores con sus desgloses. Y podríamos también generar abonos de documentos, podemos hacerlo de una factura sola o de múltiples facturas a la vez, a través de esta herramienta. Si quisiéramos hacer el abono de una única factura, utilizaríamos para ello la herramienta de generar abono desde la propia factura. Si son varias, ya hemos visto lo que lo tendríamos que hacer desde el menú principal. Veremos ahora otros procesos vinculados con el circuito de compras y que nos van a facilitar esa tarea diaria de gestión en las compras. El primero de ellos es la facturación de albaranes. Esto lo que nos permite es que nosotros podamos juntar varios albaranes en una sola factura. Indicaríamos el proveedor, la fecha de los albaranes, pues por ejemplo los de este mes, y al ir a lista de albaranes nos aparecen los albaranes pendientes de facturar de dicho proveedor, pudiendo agruparlos en una sola factura, seleccionando los que queremos agrupar y los que no, para hacer coincidirlo con la factura del proveedor. Otra de las herramientas que nos va a ser de gran utilidad es la de generar pedidos automatizados a los proveedores. Podemos generar tanto presupuestos como pedidos de forma automatizada, indicándole qué criterio va a utilizar para seleccionar los proveedores, si el de menor precio, el proveedor por defecto de los artículos o uno en concreto que nosotros indiquemos. Para ello es necesario tener introducidos en los artículos toda la información en el apartado de proveedores. Por defecto, lo que va a hacer este proceso es pedir únicamente aquellos artículos que tenemos bajo el stock mínimo y hacerlos igualar al stock ideal. Ahí nos sacaría todo el listado de artículos bajo mínimos que tenemos en la actualidad por cada almacén, indicándonos también el proveedor al que lo va a pedir. Podemos decirle que nos saque no solo lo que está bajo mínimos, sino todo de lo que tenemos una necesidad, comparando el stock que hay con el pendiente de servir y el pendiente de recibir. Podemos además filtrarlo solamente para una determinada familia de artículos, por ejemplo, para tener un listado más corto. Podemos filtrarlo por almacén, a lo mejor queremos hacer las compras en un único almacén. Podríamos ya filtrarlo aquí por proveedor, aunque lo lógico de este proceso es que me lo genere él para el proveedor según el criterio indicado antes. Y de esta manera estaría mostrándome no solo lo que está bajo mínimos, sino todo lo que necesito de esa familia en concreto, intentando igualármelo siempre al stock ideal. También existe la posibilidad de generar esto mismo, pero con una estimación de ventas, indicándole el intervalo de ventas que queremos que tenga en cuenta y con esa información el sistema hace una previsión de lo que haría falta comprar. También le podemos decir que queremos generarlo desde los documentos de venta, es decir, a partir de los pedidos de cliente, queremos generar los pedidos de compras. Aquí disponemos de más opciones como las que vemos en pantalla, vinculado a la trazabilidad que podemos tener de pedidos de cliente a pedidos de compra.
Otro de los procesos que también va a generar pedidos de compra de forma automática es este de generar pedidos comparando presupuestos. Esto lo que nos va a permitir es que comparemos los artículos que se han presupuestado a distintos proveedores haciéndolo contra el más barato. Para ello necesitamos tener presupuestos iguales, es decir, con los mismos artículos, y para ello utilizaremos el duplicar. Y cambiaremos el proveedor. Al hacerlo, ya el sistema actualiza los precios de compra vinculados a esos artículos y a ese proveedor, pudiendo también rellenarlos de forma manual. Y vamos a poner para otro proveedor. En este caso, para el 7. Actualizando también los precios. De tal manera que ahora lanzo el proceso de generar pedidos comparando presupuestos. Vamos a poner ya presupuestos que hemos hecho el día de hoy. Vamos a poner los dos últimos que son los que acabamos de generar. Desde aquí podríamos acceder a visualizar el presupuesto en cuestión e incluso modificar datos, así como verlo en modo informe. Este informe lo que nos va a decir es, para cada artículo, cuál es el proveedor más barato, el que aparece resaltado en rojo. Si le damos a siguiente, vemos lo mismo que acabamos de ver en el informe. Lo que aparece resaltado en amarillo es el más barato y aquí indicaríamos cómo queremos generar los pedidos. Si al proveedor más barato, si todos los artículos al presupuesto más barato, es decir, comparando importes totales, si al proveedor habitual o al que fijemos y por lo tanto no tendremos en cuenta cuál es el más barato. Desde aquí podemos acceder incluso a los artículos, a sus características y generar esos pedidos de forma automatizada. El estado de documentos es un informe vinculado fundamentalmente con facturas que nos va a permitir conocer el estado de dichas facturas, es decir, si están pendientes de cobro o están pagadas. Además de que podemos listar información adicional, como que nos detalle los recibos, que nos muestre las líneas del documento, etc. Esto nos permite, por lo tanto, conocer para cada factura si está pagada o no. Remitir documentos es una herramienta que nos permite imprimir de forma masiva cualquier documento de la aplicación, no solo documentos de compra. Esto, por ejemplo, lo podríamos utilizar para los presupuestos y utilizando la opción de enviar un correo electrónico a los proveedores, uno a cada proveedor, con dichos presupuestos. Con respecto a los informes, aparte de los mencionados anteriormente, podemos listar los documentos, facturas, pedidos, albaranes, etc., con distintos tipos de ordenación, dependiendo de lo que nos interese ver en cada momento, filtrándolos también por fecha, por ejemplo, del 1 del 11 al 30 del 11, viendo la información básica de dichas facturas, con los totales al final. Esto mismo lo podemos sacar, pero detallando las líneas del documento, también con distintos tipos de ordenación. Podemos sacar también una trazabilidad de las compras y las ventas vinculada a un artículo o vinculado a un determinado almacén por fechas. Y por último, podemos generar los rappels de compras de forma automática. Para ello es necesario que la información de los rappels esté configurada en las fichas de los proveedores, de tal manera que desde aquí se generaría de forma automática, únicamente indicando el rango de fechas a considerar para calcular dicho rappel. Con esto, por lo tanto, podemos dar por finalizada la explicación sobre el circuito de compras en las aplicaciones de Distrito K. Espero que les haya sido de utilidad.